Le invito a que haga conmigo una oración para que el Señor sea el que dirija esta transmisión, que todo lo que se vaya a esté a su cargo y que Él hable a cada vida y a cada corazón que vean. Ready to pair. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias porque una vez más nos permites estar aquí ante tu presencia, bendito Dios. Gracias porque has sido bueno, porque has obrado maravillas en nuestra vida, bendito Padre Celestial, porque sabemos que si nosotros estamos aquí, bendito Dios, porque si sabemos que hemos despertado una vez más hemos abierto nuestros ojos, es por tu gracia y por tu misericordia, no porque lo merezcamos, bendito Padre Celestial. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque siempre eres manifiesto en nuestras vidas, bendito Dios, porque nunca nos desamparas, bendito Dios, sino que siempre eres nuestro sustento fiel, bendito Dios, y a pesar de que nosotros, bendito Dios, en cierta manera tal vez, bendito Dios, fallamos, tú siempre permaneces fiel a tu palabra, a tus promesas, bendito Padre Santo. Gracias, bendito Dios, porque sabemos que has estado en nuestras vidas, Padre Santo. Gracias porque te podemos sentir, bendito Dios. Te pido que tú derrames de tu Santo Espíritu en esta hora, bendito Dios. Que tu presencia, bendito Dios, se pueda sentir en este lugar y que pueda llegar, Padre Santo, al lugar donde están mis hermanos viendo esta transmisión, bendito Dios. Porque sabemos que tú eres omnipresente, bendito Dios, que tu presencia se puede sentir en todo lugar, bendito Padre Celestial. Que bendito Dios, la alabanza, la adoración que te demos sea siempre con un corazón puro y limpio, bendito Dios, delante de ti, dándote la gloria, reconociendo que solamente tú eres digno, bendito Dios, y que nosotros no sabemos hacer las cosas, bendito Padre Celestial, sino que tú eres el que haces todo, Padre Santo. Te pido, bendito Dios, que cada una de las vidas que se conecten en este momento, tú les traigas mensaje, bendito Padre Celestial, tú les traigas, bendito Dios, alguna enseñanza, alguna palabra por medio de los cantos espirituales, bendito Dios, que se entonarán por medio, Padre Santo, de la lectura, Padre Santo, de las Sagradas Escrituras, por medio del mensaje que traes, bendito Dios, en esta tarde. Te pido que tú, bendito Dios, dirijas cada alabanza, cada lectura está en tus manos, bendito Dios. Sé tú el que ministre, bendito Dios, mi vida y la vida de los que están como oyentes viendo esta transmisión también, Padre Santo. Y seas también tú, bendito Dios, con mi hermano que va a traer el mensaje, bendito Dios, en esta tarde. Por favor, Padre Santo, pon las palabras en su boca, bendito Dios, y que todo, bendito Dios, lo que se haga penetre en cada corazón y en cada vida conforme a tu voluntad, bendito Dios, y conforme a las necesidades que tú sabes que ellos tienen en su vida, bendito Padre Celestial. Te adoramos y te bendecimos y te damos la gloria a ti, que eres el único digno de recibir toda gloria, honra y alabanza, por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. Alabado seas. Amén. Así, mi hermano, le invito a que abra sus Sagradas Escrituras. Ahí donde usted está, vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras en el Salmo número 40. Me voy a permitirlo leer completo. Usted puede seguir con su vista o leerlo conmigo juntamente. Amén. La palabra de Dios en Salmos números 40 se lee en el nombre del Padre, de su Hijo amado y de su Espíritu Santo, y dice así: Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová,
no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean azotados en pago de su afrenta los que me dicen, Ea, Ea. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Hermoso es este pasaje de la Biblia, mi hermano, y nos dice en el versículo número 17, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, nuestro Señor Jesús, mi hermano. Y que también nosotros podamos decir, como lo dice en la segunda parte del versículo número 8, y tu ley está en medio de mi corazón, mi hermano. Guardemos su palabra en nuestro corazón. Así vamos a entonar unos hermosos cantos, mi hermano, y después de estos cantos pasa mi hermano portador de la palabra. Vamos a entonar ese hermoso canto que es el número 3 de nuestros himnarios de aniversario, llamado Señor, úngeme. Y lo unimos con otros cantos. Úngeme, Señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, Señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Corazón anhela tu presencia y mi alma desea tu altar. Yo solo quiero recibir un toque tuyo y que tu unción me pueda transformar. Señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Úngeme, Señor, úngeme, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Mi corazón estás haciendo en mí, que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Yo quiero más de ti, que habitar en tu presencia.
cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti, que habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú. Cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Alabado sea el nombre de Dios, mi hermano. No deje de darle la gloria a Él que lo merece, mi hermano. Que el Señor le bendiga. Dios les bendiga, amada iglesia del Señor. Amigo que nos escucha, le invito que abra usted su Biblia en Hebreos capítulo 8, versículo 5. Le voy a dar lectura y posterior a esto, inclinemos nuestra cabeza en señal de reverencia a nuestro Dios y que sea el Espíritu Santo el que dirija esta enseñanza y que reafirme las palabras en cada corazón y en cada mente. Hebreos 8, capítulo 8, versículo 5, dice así: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Oramos. Bendito Dios y Padre celestial, primeramente te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque nos prestas un día más de vida, Señor, en el cual podemos clamar de tu gracia y de tu misericordia. Pedimos, Señor, que seas tú el que dirija esta enseñanza. Sabemos, Señor, que somos imperfectos, pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Toda la palabra que ha de ser expuesta, bendito Dios, seas tú, sea tu palabra, sea, Señor, cada una de tus palabras, Señor, la que entra al corazón, y que sea tu Espíritu Santo el que la reafirme, porque reconocemos que nosotros solo somos polvo, Señor, instrumento de tus manos, bendito Dios, y es tu Espíritu Santo el que hace la obra en cada corazón, en cada mente, Señor.
Tú conoces la situación de todos aquellos hermanos, Señor, que nos escuchan. Por favor, obra misericordia en sus mentes y en su corazón y habla a sus vidas, Señor. Recuérdales, Señor, ese gran sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Por favor, bendito Dios, por favor, abre el entendimiento, abre nuestros corazones, que seamos sensibles, Señor, a tu palabra. Enséñanos al aprenderla, Señor, con mansedumbre y humildad de corazón, como tú lo fuiste, bendito Dios. Por favor, Jesús, obra misericordia. Todo te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga esta hermosa tarde. Vamos a meditar sobre principalmente los sacrificios hechos en el Antiguo Testamento. Muchas veces pensamos que los sacrificios, sobre todo el libro de Levítico que nos presenta estos sacrificios, pues no tienen realmente algún significado hoy en día, pues sabemos que hay solamente un sacrificio que ha acabado con todos los sacrificios que menciona este libro de Levítico. Sin embargo, este libro de Levítico nos presenta de forma muy somera aquello que hizo nuestro amado Salvador en la cruz del Calvario. El libro de Levítico no es otra cosa que el libro de teología del Nuevo Testamento. Cada sacrificio tiene un significado espiritual y nos muestra, por lo menos, a nuestro entender, el gran sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Si usted va al libro de Levítico, en los primeros 6 capítulos nos presenta estos hermosos sacrificios. Como le vuelvo a repetir, no tiene otro objeto que tipificar y ser la sombra de lo que hizo nuestro amado Salvador en la cruz del Calvario. Muchos piensan que el libro del Antiguo Testamento tiene poca relevancia para nosotros, pero el apóstol Pablo nos remarca y dice que estas cosas, en el libro de Corintios nos dice que estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros y a quienes han alcanzado los fines de los siglos. En esa misma epístola de Corintios aparece, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Nuevamente el apóstol Pablo en la epístola de Romanos, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia, la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Es aquí entonces que cobra significado todos los capítulos antes del Nuevo Testamento. Todos tienen un significado. Nuestro Señor Jesucristo hacía referencia a toda la palabra del Antiguo Testamento, una y otra vez. No hablaba otra cosa extraña, pues en nuestro Dios no hay ni sombra de variación. La misma palabra que se publicó en el Antiguo Testamento, que el fin de volver a traer el hombre a la presencia de Dios, es la misma palabra que se presenta en el Nuevo Testamento. Bueno, le vuelvo a repetir que en los primeros 6 capítulos del libro de Levítico nos presentan 5 sacrificios. Y le vuelvo a decir que los 5 sacrificios tipifican a nuestro amado Salvador. El primer sacrificio que es presentado es el holocausto. Este sacrificio es de los primeros sacrificios que se presentan a través del Antiguo Testamento. Abraham, Abel, muchos, Noé incluso, presentaban estos sacrificios, los holocaustos. Pero le vuelvo a repetir que como todos los sacrificios tiene una virtual función: preparar a la humanidad para el sacrificio de nuestro amado Salvador. En Efesios 5:2 dice, y andad en amor como Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es aquí donde confirma que esta ofrenda holocausto es una tipificación de nuestro amado Salvador. Nosotros adoramos en espíritu y en verdad, y esto es lo que nosotros hacemos cuando presentamos sacrificios de alabanzas. El único camino en el Antiguo Testamento para poder acercarse a un Dios santo era el sacrificio. La palabra expiación aparece 45 veces en este libro y todo significa encubrir. ¿Por qué encubrir? Porque solamente eran una sombra de lo que iba a ser nuestro amado Salvador en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo nos menciona en Romanos 3:25 que Jesús fue el que quitó el pecado del mundo. Estos sacrificios solamente lo cubrían y hacían que poder ser acepto delante del Dios Santo. Jesús quitó el pecado del mundo, dice la palabra,
a quien Dios puso como propiciación por medio de fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, todos los pecados de la humanidad, un solo sacrificio lo quitó. Lo quitó nuestro amado Jesucristo en la cruz del Calvario. Todos estos pecados que se cometían con anterioridad, con cada uno de estos sacrificios que se presentaban, solamente era encubrir a aquella persona ofrendante con el fin de hacerlo acepto delante de la presencia de Dios. ¿Y qué sucedía en este sacrificio? Usted verá del capítulo 1 al capítulo 6, versículo 7, 5 sacrificios. Y todos tenían un ritual exacto. No podía hacerse ni más ni menos, porque esta palabra y este sacrificio lo dio Dios. Usted notará a lo largo del libro de Levítico que normalmente empieza con la frase: llamó Jehová a Moisés y habló desde el tabernáculo de reunión diciendo, ya sea habla a los hijos de Israel o habla a Aarón y sus hijos. El libro de Levítico tiene este nombre porque principalmente aparece la función de los sacerdotes del Antiguo Testamento. En este caso, a cargo de la tribu de Levi y en específico con Aarón y sus hijos. Sin embargo, la Biblia hebrea menciona que este libro se llama y llamó, por esta consecuente palabra que aparece múltiples veces, y llamó Jehová a Moisés. Es una instrucción dada por Dios. No es ninguna figuración de hombre, ninguna figuración de algún filósofo, ninguna figura que se le haya presentado en la naturaleza. Son instrucciones directas de Dios. ¿Para qué? Para preparar a la humanidad para aquel gran sacrificio en el monte Calvario. ¿Y qué pasaba con este sacrificio? Los sacrificios pues tenían una función, poder volver a tener una reconciliación con Dios. Miles de años el humano había pecado contra Dios. Desde el pecado de Adán hasta antes del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el único método para acercarse a Dios era el sacrificio, aún en los días de nuestro Señor Jesucristo. Y presenta, la primera ofrenda que presenta y la reglamenta es el holocausto. Y el holocausto que es, no es otra cosa que la ofrenda más antigua, que era una ofrenda quemada y donde todo el animal presentado era quemado al fuego al altar del holocausto. De los primeros versículos de este capítulo 1 del libro de Levítico, nos presenta ciertas características de este animal. Y le vuelvo a repetir, cada uno de estos sacrificios tipifican a nuestro amado Salvador. La primera condición es que este animal no te podía tener defecto y tenía que ser de forma voluntaria. ¿Y qué pasaba con este sacrificio? Traía a aquella persona que quería volver a tener una comunión con el Dios Santo y ponía la cabeza, ponía su mano sobre la cabeza, en suplencia de su vida, porque ciertamente la palabra de Dios dice que el pago del pecado es la muerte. No hay otro pago. Así sea su pecado muy chiquito o muy grande a sus ojos, solamente tiene un pago y es la muerte. Y dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y una forma de volverse a acercarse a ese Dios santo es a través del sacrificio. Y pondrá esa mano en suplencia. Esa mano significa que esa vida que tenía que ser presentada en el altar del holocausto iba a suplantar la vida de aquel ofrendante. El pecado que había cometido iba a ser expiado por este animal. Este animal iba a ser la suplencia, es decir, iba a sufrir la muerte que tenía que sufrir cualquier pecador. Le vuelvo a repetir que el libro de Levítico tiene una función. A través del libro de Levítico nos presenta que este libro tiene solamente una función y responder una pregunta: ¿cómo un ser humano inmundo puede acercarse a un Dios santo? Y bueno, retomando sobre el sacrificio del holocausto, este animal venía y se presentaba delante de Jehová, es decir, al tabernáculo de reunión. Venía y tenía que ser sin defecto, de forma voluntaria. Nadie obliga a ofrecer sacrificio a Dios hasta este momento. Pondrá la mano sobre la cabeza, como vuelvo a decirle, y hará una pequeña oración, confesando sus pecados y haciendo así la suplencia de este animal. ¿Y qué sufría este animal? Pues la muerte. Y la muerte por medio de que aquel animal era cortado del cuello. Toda la sangre era derramada y la sangre era tomada por un sacerdote
y la echaba en el altar del holocausto. Después, los hijos de Aarón presentaban este animal y lo presentaban a fuego, y este fuego era el que consumía este animal completamente. Y dice al final de cada uno de estos sacrificios que se tipifican, que era olor grato a Jehová. Esta es una ofrenda de olor grato a Jehová, como le leí hace rato un versículo en el libro de Efesios, como nuestro Señor Jesucristo fue una ofrenda de olor grato a nuestro Dios. ¿Y qué pasaba? Pues también existían diversos animales. Cada quien tenía una condición económica y podía adquirir uno de estos animales conforme a su posición y a su nivel adquisitivo. Presentaba en primer lugar cuando era un ganado vacuno o ovejuno. El becerro era un animal demasiado poco accesible para la totalidad de la congregación. Y presenta diversos sacrificios. ¿Por qué? El motivo es que nuestro Dios nunca hace acepción de personas. Si alguien tenía para un becerro, venía y presentaba el becerro. Si alguien tenía para un animal caprino, venía y presentaba un animal caprino. Si venía y tenía para un animal ovejuno, traía un animal ovejuno. Y su función era la misma, traer una ofrenda de olor grato a Jehová. Por último, al último de estos versículos del capítulo 1, nos presentan las aves, es decir, aquellos animales que no se necesitaba mucho dinero para poder adquirirlas, y tenía la misma función, poder expiar al alma y poder ofrecer una ofrenda de olor grato a Jehová. Posteriormente en el segundo capítulo de este libro nos presenta la ofrenda vegetal. La ofrenda vegetal igual de la misma función, de olor grato a Jehová. Esta ofrenda vegetal, si usted ha tomado una bolsa de harina y ha metido su mano, tiene una textura suave y no tiene ninguna otra función que representar la suavidad de nuestro Señor Jesucristo. Y esa suavidad es la que nosotros sentimos al orar y al ser respondida nuestra oración, o esas caricias que tenemos nosotros al tener una comunión íntima con nuestro Dios. ¿Y qué pasaba con esta ofrenda? Era presentada, en diferentes presentaciones y tenía la misma función. Solamente era cuestión de que la persona determinara qué ofrenda traía a su Dios y esta era quemada en el altar del holocausto con la misma función. Aclara, sin embargo, que esta ofrenda vegetal tenía que ser presentada sin levadura y sin miel. ¿Por qué sin levadura? Usted recordará que nuestro Señor Jesucristo recordaba que la levadura debería ser evitada por su pueblo redimido. La levadura no es otro símbolo que del pecado. Y nuestro Señor Jesucristo, cuando se presentó en la cruz del Calvario, nunca había pecado. Fue tentado en todo, pero nunca pecó. Y de esta misma forma, estos sacrificios tenían que ser sin levadura, quemados al altar del holocausto. Y sin miel. Sin miel, ¿por qué? Alrededor de los pueblos que estaban del pueblo de Israel, ellos presentaban miel. Y esta miel era como endulzaban sus ofrendas. Y estas ofrendas no podían ser de la misma forma que ellos presentaban de los pueblos paganos para un Dios santo. Le vuelvo a repetir la pregunta que responde este libro de Levítico, es ¿cómo un hombre inmundo puede acercarse a un Dios santo? Y el único método explicado en el libro de Levítico es a través del sacrificio. La ofrenda también presenta las ofrendas de primicias y las espigas verdes, en este caso, eran tostados al fuego desmenuzado y el aceite y el incienso solo eran un aditamento de las ofrendas. Posteriormente, en el capítulo 3, nos menciona otra ofrenda que nosotros normalmente siempre asociamos a Dios, la ofrenda de paz. Nuestro Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, sobre su vida, sobre cada una de las llagas que sufrió en la cruz del Calvario. ¿Y qué traía la ofrenda de paz? Era una ofrenda muy similar al holocausto. Esta ofrenda de paz era por algún favor recibido por parte de Dios y significaba la armonía y la salud para con Dios. Esta armonía pues podía ser por tres motivos. Era por voto, voluntario o por acción de gracias. Los tres motivos que nosotros siempre agradecemos a nuestro Dios por haber darnos esa paz que nosotros en nuestra pobre mente no alcanzamos a entender. Y esta ofrenda de paz tenía una gran similitud con el holocausto. El tributo tenía que ser de la misma forma voluntario,
como nosotros damos gracias por esa paz que nos da, esta misma función tenía esta ofrenda de paz, ser de forma voluntaria, de gratitud por aquellos beneficios recibidos o deseados. ¿Y cuál es la diferencia del holocausto? En primer lugar, no todo el animal era quemado en el altar del holocausto. Y solamente una parte era de este sacrificio quemada al altar del holocausto y otra parte era para una comida especial que se describe en el Levítico 7. Otra diferencia es que en este caso no son aceptados las aves y también se aceptan hembras y machos. Y a diferencia del holocausto, que solamente lo único que es aceptado son machos. ¿Y qué hacían con este ritual? Traían al animal delante de Jehová, igual que el holocausto, ponían sus manos en suplencia, porque esta paz que Dios nos da significa que debemos estar limpios delante de su presencia. Y esta expiación cubría del pecado a la persona. Y pues entonces, ¿qué hacía? Lo mismo que hacía en el holocausto. Traía un animal al altar del holocausto, ponía las manos sobre este animal y era degollado. La sangre se derramaba y solamente una sangre era ungida, era puesta sobre el altar del holocausto y solamente las vísceras y la grosura era quemada en el altar del holocausto y esta ofrenda era ofrenda de olor fragante a nuestro Dios. Y es así como era consumada la ofrenda de paz. También menciona que pues solamente las personas limpias pueden tener acceso a esta comida. Solamente los sacerdotes tenían acceso a dos partes de este animal que era presentado como ofrenda de paz, la espaldilla y el pecho. El pecho para ser mecido y delante de nuestro Dios ser santificado, y la espaldilla para ser elevada y de la misma forma ser santificado. Y por ser cosa santificada, la porción era para los sacerdotes. La siguiente ofrenda que nos toca y que aparece al principio del capítulo 4, son los sacrificios por el pecado. Muchas veces nosotros pedimos perdón a Dios con el fin de que nosotros reconozcamos que aquel sacrificio en la cruz del Calvario tiene el verdadero significado de haber pagado cada uno de nuestros pecados. Les recuerdo que nosotros somos pecadores desde Adán hasta todos los tiempos. Todos los pecados iban a ser pagados con un solo sacrificio. Los miles y millones de pecados que se han cometido por esta humanidad iban a ser consumados, iban a ser destruidos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y este sacrificio del pecado, pues tiene la misma función que las primeras tres ofrendas, expiar. En este caso, la ofrenda no se presenta como algo voluntario, es decir, que es algo que de alguna forma tiene que ser obligatorio para todas las personas que han cometido pecados. Pero antes de entrar a esta ofrenda, quisiera mencionarle que en términos generales hay dos categorías generales del pecado: los pecados por comisión y los pecados por omisión. Como estas mismas palabras los mencionan, los pecados por comisión son aquellos que a sabiendas y conocimiento de la ley uno los comete. Y los pecados por omisión son aquellos pecados que nosotros hacemos y no sabemos que estamos pecando con nuestro Dios. El salmista decía: líbrame de los pecados de mis errores que son ocultos. ¿Quién entenderá sus propios errores? Entonces existen dos tipos de pecado: el pecado por comisión y el pecado por omisión. Y el primer sacrificio de pecado es el pecado por inadvertencia, es decir, todos aquellos pecados que eran hechos sin saber efectivamente que estaban pecando con nuestro Dios. Sin embargo, más adelante en el libro de Números nos aclara un pecado por el cual nuestro Dios no hacía ningún tipo de ofrenda, y es el pecado de altivez. Números 15:30 dice: no hay altivez, mas la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Es esta la cita de Números 15:30. Y el salmo que le mencioné es el Salmo 19:12. Dice así: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Cada vez que nosotros pedimos perdón a Dios, de alguna forma tendríamos que repetir esta porción de este salmo. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Estos pecados que presentan en el capítulo 4 del libro de Levítico,
pues son pecados de acción. Es decir, el cometer algún pecado con las manos o con los pies, en la forma de actuar, es un pecado de acción. ¿Y qué hacía? A través del el capítulo 4 del libro de Levítico nos presenta diversas personalidades dentro del pueblo de Israel. Cada quien por su categoría tenía que presentar un sacrificio y un sacrificio por el pecado. De acuerdo a su posición dentro del pueblo de Israel, ellos tenían que ofrecer una categoría de animal. El primer caso que nos menciona es el caso del sumo sacerdote. El sumo sacerdote solamente había uno en el pueblo de Israel, en cada uno de los sacrificios. Y este sumo sacerdote en este entonces era Aarón. Este sumo sacerdocio pues tenía como función principal declarar a Dios cada palabra que sea expuesta delante de él y transmitirla al pueblo. No había excusa entonces para que esta Torah o esta ley fuera expuesta de forma correcta. El sumo sacerdote no tenía excusa para pecar contra Dios. Conocía cada uno de los mandamientos que Dios le había dado. Sin embargo, la gravedad de este pecado hacía que todos los demás congregantes pecaran. Toda la congregación se hacía automáticamente acreedora a estos pecados que hacía por inadvertencia por parte del sumo sacerdote. Nuestro Señor Jesucristo nos menciona en sus evangelios que nosotros, más bien en el Nuevo Testamento, que nosotros no pretendamos ser maestros porque podríamos tener mayor condenación. Es cierto que un pecado entre un sumo sacerdote y un congregante, no había diferencia entre Dios. El solo pago del pecado es el mismo, la muerte. Sin embargo, sus consecuencias eran más graves porque hacía que todo el pueblo se perdiera y tuviera que pecara contra Dios. Ahora, regresando al ritual, era el mismo, muy parecido al ritual de paz. Traían el animal tenía que ser sin defectos, de la misma forma que nuestro Señor Jesucristo se presentó sin defectos. Y esta persona, en este caso el sumo sacerdote, tenía que tomar aquel animal y poner la mano sobre este animal en suplencia por su vida. La sangre iba a ser derramada, tenía que volver a degollar este becerro y iba a ser, en este caso, presentada en el lugar santísimo. ¿De qué forma? Cuando el sumo sacerdote hacía este pecado de hierro y hacía este sacrificio, lo que hacía era traer el animal y ser presentado delante de Jehová, como lo acabo de mencionar, y parte de la sangre era rociada dentro del lugar santísimo. ¿Desde qué lugar? Desde el lugar santo. Recuerde usted que a través de este libro también nos menciona un ritual, el día de expiación, donde el sumo sacerdote solamente podía entrar una sola vez en 2 actos. El primer acto para expiar su vida y la vida de su familia. El segundo acto para expiar los pecados del pueblo. Solamente un día al año podía entrar al lugar santísimo, rodeado de incienso, porque la presencia santa de Dios estaba ahí y por esta razón no podía entrar continuamente, porque seguro moriría. Y así lo menciona a través del capítulo 16 de este mismo libro de Levítico. Entonces el sumo sacerdote desde el lugar santo, lo único que hacía era rociar 7 veces al lugar santísimo esta sangre. Debido a la gravedad del pueblo necesitaba un ritual con mayor jerarquía. Y esta sangre era derramada 7 veces, el número 7, número de perfección de Dios. Posteriormente iba y sacaba el animal, la sangre que faltaba y era rociado adentro del lugar santo. Posteriormente sacaba lo que tenía de sangre y lo derramaba totalmente en el altar del holocausto. Después dividía el animal en partes y era acomodado solamente por el sumo sacerdote y era quemado, y esta ofrenda no era de olor fragante a nuestro Dios. Porque las primeras tres ofrendas representan a nuestro Señor Jesucristo y sus actos aquí en la tierra y ser presentado como olor fragante ante nuestro Dios. Y esta ofrenda del pecado y las ofrendas del pecado son ofrendas derramadas, porque nuestro Señor Jesucristo derramó la sangre en la cruz del Calvario y pagó cada una de nuestras culpas. Posteriormente de haber hecho esto, lo demás del animal, en lugar de ser comido en un ritual como el ritual de paz, iba a ser sacado de fuera del campamento, y este pecado que había hecho
el sumo sacerdote por el cual había pecado toda la congregación era perdonado. Otro ritual muy similar es cuando toda la congregación pecara. Cuando toda la congregación pecaba, traían el misma categoría de animal. Y en este caso no era el sumo sacerdote quien hacía este ritual. No ponía él las manos sobre este animal, sino que eran los ancianos de la congregación quienes hacían este ritual, quienes hacían la imposición de manos sobre este animal. Y el sumo sacerdote era quien oficiaba este ritual. Entonces, pues de la misma forma que traían este animal, el becerro, el sumo sacerdote hacía el mismo ritual, pero en este caso en expiación de la congregación. Sin embargo, también sabemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Entonces, esta ofrenda de pecado no tiene otra función que representar a nuestro Señor Jesucristo. También presenta cuando el pecado fuera por un líder del pueblo. Un líder ciertamente no tiene que ofrecer cuentas a sus seguidores, sino solamente a Dios. Y hacían una ofrenda, en este caso de menor grado. Esta ofrenda de menor grado era oficiada por un sacerdote común, no el sumo sacerdote. Y de la misma forma, cuando un congregante hacía un pecado por yerro, ellos también, los sacerdotes, oficiaban estos rituales del pecado. Después, en el capítulo 5 nos presentan 3 tipos de pecado por los cuales el pueblo de Israel tenía que ofrecer sacrificios. El primero es cuando un ciudadano no denunciaba a aquel que hiciera lo malo delante de Dios. Ciertamente nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar vigilantes por cada uno de nuestros hermanos y saber que esta congregación y esta iglesia del Señor tiene que guardar la misma santidad que guardó alguna vez el tabernáculo de reunión. Y el primer pecado que se presenta en el versículo 1 es el pecado cuando un ciudadano no denunciaba a alguien que pecara. El ciudadano común, como todo el pueblo de Israel, tenía la misma función, defender la ley. El segundo pecado que se presenta en el versículo 2, o tipo de pecado, es por tocar algo inmundo. El simple hecho de tocar a alguien muerto ya hacía a alguna persona inmunda. Y el tercer pecado que nos presenta es el de jurar. Ciertamente el pueblo de Israel tenía esta costumbre, aún en los días de nuestro Señor Jesucristo. Pero si usted va a Mateo capítulo 5, versículo 34, nos presenta esta nueva ordenanza a nosotros como pueblo de Dios, de no volver a jurar por nada de nada. Mateo 5, versículo 34, dice así: Además habéis oído como fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. El hecho de no cumplir un juramento automáticamente le hacía necesario hacer un ritual de expiación. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo menciona una ordenanza para cada uno de nosotros. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque de lo que más de esto, de mal procede. Y después de reconocer estos 3 pecados que hacía el pueblo de Israel, en este caso hacían el mismo ritual que he presentado, el ritual de expiación. En caso de que una persona no tuviera lo suficiente para hacer uno de estos rituales, se le demandaría 2 aves, una para el ritual de expiación y uno para el holocausto. El ritual de expiación, en diferencia con lo que hacían con las tórtolas o los palominos que presentaban, uno era para este ritual de expiación y la diferencia es que no quitaban totalmente su cabeza, solamente la separaban parcialmente del animal y era así como era exprimida la sangre. Y en el holocausto no, en el holocausto el animal
el ave, se le quitaba totalmente su cabeza. También nos presenta una ofrenda vegetal por acción de esta ofrenda del pecado. Y esta ofrenda del pecado, igual forma, pues no tenía que ser ni ungida con aceite ni con incienso. Pues le vuelvo a repetir, las ofrendas del pecado no tenían que ser de olor fragante. Las ofrendas del pecado eran otra cosa, eran unas ofrendas derramadas que representa a la cruz del Calvario, en el cual nuestro Señor Jesucristo derramó la sangre por cada uno de nuestros pecados. Posteriormente, en el capítulo 5, nos menciona ofrendas por el pecado de culpa. Cada vez que alguien ofendía a Dios por las cosas santas de Dios, es decir, los diezmos, las primicias y las cosas santificadas que se encontraban en el tabernáculo de reunión, en este caso estas ofrendas pues tenían una función: reparar el daño que había hecho la persona que hubiera ofendido de esta forma a nuestro Dios, y además tenía que añadir una quinta parte por cada pecado contra las cosas santas de Dios. Es decir, si una persona no había presentado a tiempo su diezmo, aparte del diezmo que había robado a Dios, tenía que agregarle una quinta parte, y es así como esta restauración había sido hecha. Sin embargo, aquí nos presenta en el capítulo 5 del libro de Levítico que en este caso el carnero que iba a ser presentado tenía que ser comprado al ciclo del santuario. El ciclo del santuario tenía una función menor que la moneda común entre todos los demás congregación. Y el motivo es que la persona que defraudaba a Dios y de alguna forma tenía esta ofrenda de culpa pudiera acceder a este tipo de animal. Sin embargo, recordamos a nuestro Señor Jesucristo cuando se enojó y vio que en el santuario hicieron una cueva de ladrones. Y esto es descrito en el Mateo 21, del versículo 12 al 13. Ahí nos presenta el caso de cuando una persona hace que estos rituales santos los desvirtúa y hace que las demás personas, hace que este ritual al desvirtuarlo, que los cambistas hicieran fraude contra el pueblo de Israel y contra nuestro santo Dios. Y es esto lo que aparece en la ofrenda de culpas por las cosas santificadas. Sin embargo, también Dios demandaba al pueblo de Israel tener una buena relación con cada uno de sus congregantes. Es importante e interesante considerar que cualquier injusticia contra el prójimo es un insulto a nuestro Dios. La mala relación, el fraude, el robo, la extorsión, la mentira con cada uno de nuestros prójimos ofende no solamente a la persona que es ofendida, sino a nuestro Dios que es santo. Nosotros recordamos que nuestro Señor Jesucristo resumió la ley en 2 mandamientos: amarás a tu Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué tenía que hacer? De la misma forma que cuando hacían un fraude en el santuario, tenían que restituir lo que habían dañado, y adicional a eso, tenían que agregar una quinta parte, la cual iba a ser para el sacerdocio. ¿Y qué tenían que hacer después de haber hecho estas restauraciones? Tenían que hacer un ritual de expiación, es decir, todos los que se les mandó en los capítulos 4 y 5, que tenían que presentar un animal, en este caso comprado en el santuario, y tenían que hacer expiación por su vida. Sin embargo, nosotros muchas veces pensamos que estas leyes que presentadas en el Antiguo Testamento parece ser que dejan de tener alguna función. Sin embargo, veamos en Lucas 19 aquella vida de Zaqueo y qué hizo cuando nuestro Señor Jesucristo le dio la oportunidad de arrepentirse. Dice así del versículo 1 al versículo 10: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador.
Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo el Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Vemos aquí que en este caso Zaqueo, al ser redargullido, al entrar nuestro Señor Jesucristo a su casa, no solamente pagó lo que le mandaba la ley mosaica, sino que agregó 4 veces más, dice aquí, se lo devuelvo cuadruplicado. Es decir, que nosotros debemos tener esa misma relación por cada uno de nuestros hermanos en Cristo. Finalmente, usted se pensará, ¿qué función tiene cada uno de estos sacrificios? Los primeros sacrificios que se nos presentan, los de dolor fragante, nosotros los ofrecemos cada vez que nosotros alabamos a nuestro Dios. Vaya usted a Hebreos 13, versículo 15. Y usted verá que nosotros ya no tenemos que hacer estos sacrificios. Sin embargo, nuestro Dios nos demanda otro tipo de sacrificios. Dice así Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Cada vez que nosotros alabamos a nuestro Dios, nosotros estamos ofreciendo sacrificios de alabanza. Y estos sacrificios no tienen otra función que agradar a nuestro Dios y presentarse delante de él como olor fragante a nuestro Dios. Sin embargo, también el pueblo de Israel, como todos nosotros, este tipo de rituales lo convirtieron en religión. Perdieron el verdadero significado de cada uno de estos sacrificios: el holocausto, la ofrenda vegetal, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado de inadvertencia y por el pecado de culpa. Cada una de estas ofrendas le perdió el verdadero significado que tenía delante de nuestro Dios: volver a tener esa comunión con un Dios santo. La pregunta que responde este libro es cómo un ser mundo puede acercarse a un Dios santo. Y solamente es a través del sacrificio. Nosotros no hacemos ningún tipo de este sacrificio. Nosotros, con nuestro fruto de labios, tenemos que acercarnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El profeta Isaías nos menciona qué hizo el pueblo de Dios y cómo consideraba estos sacrificios nuestro Dios. Cuando alguien convierte en religión su alabanza, cuando alguien pierde el verdadero significado, es como nosotros realmente deberíamos entender esta palabra, que nuestro Dios demanda de nosotros sacrificios de alabanza con un verdadero significado, volver a agradar a nuestro Dios, volver a tener comunión con nuestro Dios. Dice así en Isaías 1, del versículo 11 al versículo 15. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién les manda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlo. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Es decir, cada vez que nosotros venimos a alabar a nuestro Dios, no solamente deshonramos nuestra vida y solamente queda ahí en el vacío, sino que nosotros verdaderamente hollamos sus atrios, es decir, la presencia de Dios. Dios de nosotros no demanda religión, Dios de nosotros nos demanda sacrificios de alabanza que confiesen su nombre, con el propósito de volver a reconciliarnos con Él, de poder tener una comunión íntima con Él. La palabra de Dios dice que es necesario que los verdaderos adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Ciertamente nuestra carne quiere cosas de la carne y el espíritu
quiere cosas del Espíritu. Para poder presentar nosotros alabanzas en espíritu y en verdad, es necesario que nosotros confiemos en el Espíritu Santo y que podamos presentar cada una de nuestras alabanzas como olor fragante a nuestro Dios, sin la necesidad de volver esto religión. Tal vez sería necesario considerar que nosotros cada vez que alabamos el nombre de nuestro Dios, ¿realmente esto es agradable a nuestro Dios? Es necesario que nosotros reflexionemos en cada uno de estos sacrificios que ha hecho nuestro Dios por cada uno de nosotros. Nosotros también vemos que este capítulo menciona en el libro de Isaías que su oración sería abominable. El hecho de que hagamos vanas repeticiones, como decía nuestro Señor Jesucristo, nos hace más aceptos delante de Dios. Dice la palabra de Dios en Eclesiastes que sean pocas nuestras palabras delante de su presencia. ¿Por qué? Porque Dios conoce nuestro sentir. Conoce si nosotros solamente decimos de labios, Dios te bendiga, o alabado y bendecido sea tu nombre. Si realmente no sentimos con todo nuestro ser que debemos alabar a nuestro Dios. Recordamos aquel primer mandamiento que dice, amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma. Es necesario considerar, hermanos, que nosotros debemos alabar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. La carne no representa otra cosa que nuestro yo. Cuando nosotros intentamos cada vez acercarnos a nuestro Dios con nuestra carne, nuestro Dios no lo hace acepto. La religión no es otra cosa que el intento del hombre acercarse a Dios. Y nunca fue así hecho esto. Sino fue Dios en su misericordia, en su gracia, presentándose al hombre y volverlo a reconciliar con él. Los pecados pasados fueron pasados por alto. Es decir, todos los pecados cometidos por cada uno de nosotros, al momento de confesar y confiar en la sangre redimidora de nuestro Señor Jesucristo, nos hace aceptos delante de Dios. Los siguientes dos sacrificios, los sacrificios del pecado, como le vuelvo a repetir, cada uno de estos sacrificios representan a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros cuando alabamos a nuestro Dios, no lo hacemos por nuestras fuerzas ni por nuestra justicia, sino por su grande misericordia y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El medio antiguo para acercarse a un Dios santo era el sacrificio, y el medio por hoy acercarnos a un Dios santo es el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Otra parte a meditar es el sacrificio por el pecado. Aparte de muchas instrucciones de estos sacrificios, Dios demanda que la sangre nunca debería ser comida. ¿Por qué? El mismo libro de Levítico nos menciona en el capítulo 17, en el versículo 11, el motivo por el cual esta sangre nunca debería ser comida por el pueblo de Israel, y nosotros también se nos demanda. Levítico capítulo 17, versículo 11 dice así, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Otra parte de la Biblia dice que sin sangre no hay remisión de pecados. Es decir, cada vez que la sangre era derramada de uno de estos animales, lo que se vertía en la tierra y que debería ser vertida en lugar del ofrendante era la vida del animal. Es decir, nuestra vida cada vez que pecamos debería ser derramada delante de Dios, porque Dios es justo. Dios ha declarado en su palabra que todos somos pecadores por Adán. Y ha declarado un solo camino por el cual el pecado sería quitado totalmente de nuestras vidas. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta sangre redimidora no solamente nos expía nuestras almas, sino que nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo, uno de sus grandes poderes y virtudes, es limpiarnos del pecado. Si hay algo imposible para la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es ver su pecado a través de él. Cada vez que el Satanás viene y nos acusa, deberíamos clamar la sangre de Cristo, porque solamente un sacrificio nos puede hacer acepto delante de Dios, y es el sacrificio hecho por nosotros en la cruz del Calvario. El mismo libro de Hebreos nos menciona que solamente hay un solo sacrificio por el cual cada uno de nosotros tenemos perdón de pecados. Dice así en Hebreos 10, versículo 12, pero Dios, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados,
se ha sentado a la diestra de Dios. Un solo sacrificio. ¿Usted se imagina que nosotros, si presentáramos los mismos sacrificios que demandaba nuestro Dios, llenaríamos toda nuestra ciudad con sacrificios y altares? Y nunca siquiera podrá llegar mínimamente a lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cada pecado que hacemos reclama un sacrificio, nuestras vidas. Pero nuestro Señor Jesucristo se presentó y pagó cada una de nuestras culpas. Finalmente nosotros muchas veces somos acusados por el enemigo. Nos vuelve a recordar aquellos pecados que nuestro amado Salvador ya nos ha perdonado. Tal vez nosotros oramos y pidamos perdón y dirá Dios, ¿de qué está hablando este? Cuando nosotros hemos recibido el perdón de Dios, tal vez hasta lo ofendamos cuando recordemos aquellos pecados pasados, los cuales ya han sido pagados en la cruz del Calvario. Nosotros hemos reconocido con nuestros labios que Dios hizo el pago por cada una de nuestras almas. El pecado pues ha destruido esa comunión con nuestro Dios. Dios en su amor proveyó primeramente el libro de Levítico, a través del libro de Levítico, instrucciones para poder volver a acercar al hombre a su comunión. El pecado nos separó de Dios, pero su amor y su infinito perdón y su misericordia ha creado medios a través del tiempo para volverlo a acercar. Sin embargo, nuestra perversión de corazón, nuestros malos pensamientos, nuestra vanagloria, nuestra propia carne nos acusa contra nosotros. ¿Y qué hace? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Y que muchas veces hacemos nosotros. Pues convertimos esto en religión. Nos acercamos delante de su presencia como si fuera otra cosa, no reconociendo que nosotros tenemos un Dios santo. Pocas veces reflexionamos sobre esto. Y tenemos la libertad de entrar al trono de la gracia por medio de nuestro Señor Jesucristo para alcanzar misericordia. Pero realmente estamos pensando que estamos ante un Dios santo. Ciertamente si nosotros nos presentáramos delante de Dios, así como nosotros estamos, seríamos consumidos ante su real presencia. Nadie puede ver a Dios y vivir. Dice a través también del libro de Levítico, sed santos porque yo soy santo. ¿Y quién santificará? A través del libro de Levítico también nos menciona que el que santifica es Dios. ¿Y qué requiere de nosotros? A través del libro del Proverbios dice, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Para qué? Para que Él obre misericordia. Al ver todos estos rituales, al ver que nuestra justicia tenía que ser mayor que los fariseos, los discípulos se acercaron con la misma preocupación. ¿Cómo el hombre podrá hacer estas cosas? Y nuestro Señor Jesucristo le dio una hermosa respuesta. Lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Finalmente nosotros, cuando pensamos en nuestros pecados, también deberíamos pensar en que un Dios santo ha reclamado un sacrificio, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que el acusador venga a nosotros, deberíamos recordarle estas palabras que aparecen en Primera de Juan, capítulo 1. Dice así el versículo número 8 y 9. Y el que practica pecado, es capítulo 1, versículo 8 y el versículo 9. Dice así, porque si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez que nosotros hemos reconocido con nuestro Señor Jesucristo ha hecho el pago por nuestras almas, no deberíamos ofenderlo y deberíamos recriminar al diablo que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Usted se preguntará por qué nosotros podemos acercarnos a nuestro Señor Jesucristo. Y la respuesta es que es por su pura gracia y su misericordia. Si usted examina y es sincero con su vida, determinará que usted no merecía ser salvo. Determinará que usted no merecía que nuestro Señor Jesucristo pensara en usted en la cruz del Calvario. Sin embargo, en su gracia y su misericordia, ha vuelto a reconciliar al hombre.
Ahora, en lugar de múltiples sacrificios, rituales rigurosos, ahora solamente tenemos un sacrificio por el cual acercarnos a nuestro santo Dios. Es cierto, Dios es justo. Nadie en el día del juicio podrá decir, eres injusto, Señor. Por eso cada día de su vida usted debe reflexionar en el sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que usted piense que ha pecado, venga a los pies de Cristo y clame de su misericordia. Nuestro Señor, nuestro Padre Celestial dice que no es por nuestras muchas justicias, sino por sus muchas misericordias. Nosotros nos acercamos a Dios en el nombre de Jesús porque la justicia fue cumplida en un hombre. Toda la ley fue cumplida en un hombre y fue pagado cada uno de nuestros pecados. Un cordero sin mancha, un cordero sin pecar es el que ha suplido nuestras vidas. Ahora nosotros no ponemos las manos sobre animales. Nosotros ponemos por fe nuestras manos en el sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8 dice que si confesamos con nuestros labios que nuestro Señor Jesucristo es el Señor y que Él hizo el pago de nuestros pecados y que resucitó al tercer día, automáticamente toda la justicia hecha por nuestro amado Salvador es ahora de nosotros. Es ahora que nosotros somos aceptos delante de Dios y nosotros debemos confesar que nuestro Señor Jesucristo ha hecho el pago por cada una de nuestras deudas. Porque nuestro Padre Celestial no puede rechazar a su Hijo. Él es su Hijo amado. La justicia hecha delante de Dios por parte de Él lo hace acepto delante de nuestro Dios. Y hay un solo sacrificio delante de nuestro Padre Celestial que es aceptado, nuestro Señor Jesucristo. Si usted piensa que no es merecedor de este sacrificio hecho en la cruz del Calvario, ciertamente hace vano el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Dios le llama a cumplir solamente esto. Dame, hijo mío, tu corazón. Confiese con sus labios. Acérquese con corazón contrito y humillado delante de su presencia. Y fiel es Dios para perdonar y limpiarlo de toda su maldad. Si usted no ha reconocido a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, esta es la oportunidad para que usted se acerque en el nombre de Jesús a alcanzar misericordia. Y usted medite sobre su vida. Ciertamente nadie sabe más de su vida que usted y Dios. Y muchas veces hemos reconocido que el que sabe más de nuestras vidas es Dios. Y es a través de este sacrificio que ahora somos declarados justos delante de Dios. Dice la palabra de Dios que el justo por la fe vivirá. Somos justificados por fe en la cruz del Calvario. Por fe, ahora nos podemos presentar delante de Dios sin ninguna culpa. Él dice en su palabra que hizo alejar nuestras rebeliones del oriente como del occidente. Él ya no se acuerda más de nuestros pecados y nuestros pecados han sido sepultados en lo profundo del mar. La palabra de Dios dice que no hay hombre que no peque y nosotros como pecadores tenemos un solo camino para la redención y es a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que le invito a orar y que usted medite en su corazón, a buscar a un Dios santo solamente a través del sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Solamente hay un camino al Padre, dijo nuestro Señor Jesucristo. Venid a mí los cansados y trabajados, también dijo nuestro amado Salvador. Solamente a través de Jesús nosotros nos podemos acercar a este Dios 3 veces santo. No hay hombre que soporte su santidad. Ciertamente si nos miráramos como Dios nos mira, sin el sacrificio de intermedio de nuestro Señor Jesucristo, hasta nosotros mismos nos espantaríamos. Pero solamente por la justicia de Jesucristo es que nosotros nos podemos acercar confiadamente en el nombre de Jesús al trono de la gracia y de la misericordia para alcanzar perdón de pecados y para ser limpiados con la gloriosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Solamente la sangre de Cristo nos puede limpiar de todo pecado. Así que ore usted en su hogar. Y si aún no ha confesado que Jesucristo es su Señor, Señor es sinónimo de amor. Si usted quiere que Dios gobierne su vida, si usted quiere que Dios perdone cada uno de sus pecados, si quiere que Dios que usted lo acepte delante de su presencia a través de Jesucristo, confiese con sus labios que Jesucristo es el Señor. Que dice la palabra que con la boca se confiesa y con el corazón se cree. Así que ore delante de su presencia
La primera condición que existe para creer en Dios y para orar delante de Él es creer que le hay. Dios está ahí a su lado. Dios está a su lado buscándole a usted. No fue el hombre buscando a Dios, fue Dios buscando al hombre, buscando esa redención, buscando a volver a tener comunión con el hombre. Él siempre quiso tenerlo a su lado, pero la injusticia del ser humano, la maldad y su pecado lo hizo alejarse de Él. Y en su amor y en su misericordia ha provisto un nuevo medio con el cual acercarnos, mucho mejor que los sacrificios, mucho mejor que todos los rituales presentados en el Antiguo Testamento, mucho mejor que incluso que nuestras propias vidas en demanda por nuestros pecados. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que nos perdones de toda aquella maldad. Si hemos intentado adorar a tu santo nombre, Señor, en nuestra carne, te pedimos que nos perdones y que por favor obres misericordia en cada uno de nosotros. Por favor, bendito Dios, ten misericordia de aquellas almas que no te conocen y dale la oportunidad de ser hechos salvos para gloria de tu nombre. Sabemos que nos has amado, Señor, porque tu palabra dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo por el pago de todos los pecados cometidos por la humanidad desde los principios de los tiempos, desde que Adán pecó, bendito Dios, hasta los pecados postreros, Señor, miles y millones de pecados han sido pagados por esa sangre derramada en la cruz del Calvario, bendito Dios. Danos la visión, bendito Padre Celestial, del pago hecho en la cruz del Calvario. Quita toda carne de nosotros, quita todo yo, bendito Dios, ayúdanos a acercarnos delante de tu presencia, con corazón contrito y humillado, porque este no despreciarás tú, bendito Dios. También te pedimos, Señor, que si alguien tiene una duda en su corazón, le recuerde, Señor, que todos los pecados han sido pagados cuando alguien confiesa que Jesucristo es su Señor. Por favor, bendito Dios, obra misericordia en las vidas, en las mentes y en los corazones. Ten piedad de nosotros, oh bendito Dios. La vida de tus hijos y tus hijas, Señor, están en tus poderosas manos. Sabemos que eres fiel y justo para perdonar. Perdona la maldad, Señor, de esta humanidad. Perdona cada uno de los rechazos, bendito Dios, y obra misericordia. Da oportunidades de salvación, Señor. Permite que nuevamente muchos hombres se acerquen a ti. Tú sabes, Señor, que de ti es el tener misericordia y nunca confiamos en nuestras justicias, sino en muchas misericordias. Obra en nuestras vidas, bendito Dios, y ten piedad de nosotros. Ayúdanos a adorarte, a orar, Señor, en espíritu y con entendimiento, en espíritu y en verdad, Señor, y perdona nuestras ofensas, Señor. Sabemos que muchas veces pecamos, Señor. Líbranos de cada error oculto, bendito Dios. Ayúdanos a entender nuestros errores, Señor, no para quitarlo nosotros, sino para clamar misericordia y que tú obres en cada corazón y en cada mente y prepares a tu esposa, Señor Jesús, para ser recibida en las bodas del Cordero. Que sea tu Espíritu Santo el que nos santifique, que sea tu Espíritu Santo el que obre en cada mente y en cada corazón. Muchas gracias, Señor. Todo te lo pedimos y siempre te adoramos en el nombre de Jesús, en nuestro Señor y nuestro Salvador. Dios le bendiga. Dios le bendiga. El Señor le bendiga, mi amado hermano. Le voy a pedir que ponga su mirada, o si está orando, pues escuche la palabra de Dios en lo que dice en el Salmo número 17. Me voy a permitir leer del versículo 1 al versículo 8. La palabra de Dios dice: Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor, escucha mi oración hecha de mis labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios,
Yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra, muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Que esto pueda ser algo real en nuestras vidas, mi hermano. En este momento vamos a orar por las necesidades que hubieron en esa transmisión y en las transmisiones pasadas. Que el Señor sea el que siga obrando en cada necesidad y en todas y cada una de las necesidades que usted y yo tengamos como iglesia. Bendito Dios y Padre Santo, primero y antes que nada te damos gracias porque tú has hablado hoy a nuestra vida, porque has traído un mensaje a nuestro corazón, bendito Padre Celestial. Gracias porque ha sido manifiesto tu poder, bendito Dios, porque nos has ministrado, Padre Santo. Te pedimos, bendito Dios, que esta semilla, Padre Santo, sea sembrada en el corazón, bendito Dios, y tú la fructifiques, bendito Dios, en ese corazón necesitado, de esa alma que escucha o escuchará esta transmisión, este mensaje, bendito Dios, que tú has compartido en esta tarde, Padre eterno. Habla a cada vida y a cada corazón, bendito Dios. Tú sé su sustento, Padre eterno. Te pedimos en este momento por las necesidades, bendito Dios, que hubieron. La familia San Pedro López está en tus manos, Padre eterno. Tú los conoces, bendito Padre celestial. Te pido, bendito Dios, que seas en sus vidas, bendito Dios, en la vida de mi hermano Joel, de mi hermana Rosita, bendito Dios, pero también en la vida de cada uno de sus hijos y sus nietos, Padre Santo. Tú sustentas su vida, bendito Dios. Tú conoces la necesidad que ellos tienen, bendito Dios, si es económica, bendito Dios, si es espiritual, tú lo sabes, bendito Dios. Solo te pido que tú seas nuestro sustento, como lo leíamos en este precioso salmo, bendito Padre Celestial. También te pedimos, bendito Dios, por mi hermana Pati Gómez, por mi hermana Vicky Rangel, bendito Dios, por mi hermana Susana Mata, por mi hermano Víctor Ortiz, que son hijos tuyos, bendito Dios, que constantemente piden oración por medio de estas transmisiones, Padre Santo. Sé tú con ellos, bendito Dios, las necesidades que tengan en su corazón, bendito Dios. Inclina tu oído, bendito Padre Celestial, inclina tu oído, bendito Dios. Tu palabra dice, bendito Dios, que no dejas desamparado, bendito Dios, al justo, Padre Celestial. Oh, escucha la oración que hoy elevamos a ti, bendito Padre Celestial. Las necesidades que tengan todos y cada uno de mis hermanos, bendito Dios, las ponemos en tus manos para que tú obres, bendito Dios, poderosamente, y que tú, bendito Dios, hagas tus maravillosas misericordias como lo veíamos en tu palabra, bendito Padre Celestial. A ti sea la gloria, bendito Dios, por siempre y para siempre. Contesta y sea atento, bendito Dios, a las necesidades de tu pueblo, bendito Dios. Ciertamente no lo merecemos, pero tu misericordia es grande y tu amor es para con nosotros, bendito Padre Celestial. Alabado sea siempre tu santo nombre. Así, mi hermano, vamos a entonar este hermoso canto, que es el número 28 de nuestros himnarios de aniversario, por las llagas de Jesús. Y damos por terminada con esa transmisión que el Señor nos ha permitido. Gracias. Por las llagas de Jesús, mis dolencias Él llevó. Fue la sangre que Él vertió. Con la sangre de Jesús, mi conciencia